Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos saluda su amiga Marta Valero. Estamos en una edición más aquí en Locutores, el poder de la voz. Aquí lo tenemos para que lo vayan viendo. Estamos haciendo diferentes entrevistas a los grandes locutores, a los grandes colegas y bueno, por el derecho de hablar con apego al derecho. Queremos agradecer, por supuesto, a nuestra presidenta Rosalía Buaún Sánchez, que es nuestra presidenta de la Asociación Nacional de Locutores, que nos permite realizar todos estos programas, y al caimán Carlos Valls, que está atrás del cristal haciendo todo lo propio para poder realizar este proyecto. Así es que muchísimas gracias. Nuestro invitado del día de hoy, usted seguramente lo ha escuchado, pero mientras vamos a leer su semblanza para que demos inicio a este proyecto el día de hoy. Así es que vámonos, adelante. Bernardo García Espinosa. Licenciado en Periodismo por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. 41 años de trayectoria, particularmente en radio. Actualmente en el fonógrafo 690 de amplitud modulada, en la Ciudad de México. Locutor de Haz Deporte desde el año 2000. Especialista en carreras y triatlones. Ex comentarista deportivo de Fox Sports, y el día de hoy está aquí en el poder de la voz, Locutores, el poder de la voz. Bienvenido, Bernardo, para mí es un honor y un gusto que te encuentres el día de hoy aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Marta, el gusto y el privilegio es todo mío. Muy bien, muchas gracias. Feliz de platicar contigo. Te conozco de hace muchos años y pues platicar de lo que nos gusta a ti y a mí, ¿no? La locución, el uso de la palabra, el poder que tiene la voz, el buen manejo que en todo caso todos quienes nos dedicamos a esta noble profesión deberíamos tener de ese aparato que, bueno, a mí me ha dado de comer los últimos 41 años de mi vida y me estoy refiriendo al micrófono. Exactamente, amigo, y sobre todo que de verdad yo lo agradezco mucho, siempre lo digo, agradezco mucho a mi voz, a mi garganta, y sobre todo últimamente, estos últimos años, a los corredores, que también ya hablaremos de esa parte donde tú también ya lo dijimos, especialista en triatlones y obviamente todas las carreras deportivas, pero yo quiero que me describas primero que nada cómo ha sido tu trayectoria a lo largo de estos años en la radio mexicana y sobre todo, ¿cuáles han sido los hitos que consideras más representativos, más significativos en tu desarrollo profesional? El primero, el más significativo, fue una noche, tenía yo 12, 13 años, y estaba escuchando a quien hoy es mi jefe y además es mi amigo, y él lo dice, y yo me siento muy orgulloso de que él me presente como su amigo. Te estoy hablando de La Voz Universal, de don Adolfo Fernández Cepeda. Claro. Escuchaba Universal porque sigue siendo y será mi estación favorita de radio. Y yo, imagínate, 12, 14 años, no lo recuerdo bien. Mi muy corta mira era, híjole, yo quería ser locutor. ¿Cómo le hago para ser locutor? Y te estoy hablando que lo escuché por ahí de las 2, 3 de la mañana. En ese entonces no sabía que pues las voces se podían grabar. Y yo me preguntaba, a ver, ¿tienes que estar a las 3 de la mañana? No le haces. Sí, sí estoy. O sea, vaya, quise y decía en ese momento ser locutor. ¿Qué fue lo que hice? Ok, para ser locutor, yo me imaginaba, y hoy lo tengo perfectamente claro, tienes que estar preparada o preparado. Claro. No nada más es tomar el aparatito y empezar a decir tonteras, no, debes de capacitarte. Y entonces fue que decidí estudiar la licenciatura en periodismo, porque yo tenía a los, entonces ya avanzamos en el tiempo, 18 años, la idea de ser locutor y de narrar la NFL en la televisión. Gracias a Dios las dos me las concedió. Y sí, tengo el respaldo de una licenciatura en periodismo en la mejor escuela de periodismo, no solo de México, de Latinoamérica, no lo digo yo, ahí están la historia que lo revela, ¿no? Más de 75 años de mi alma mater. Y empecé, fíjate, estudiando periodismo en el segundo semestre, hacen una convocatoria para ver quién quería ser locutor de una estación que recién estaba empezando, te estoy hablando de 1984, en Radio Centro, que era Estudiantes AM en el 1440. Yo dije, no, de aquí soy, pero por supuesto que de aquí soy. Fui a hacer las pruebas, etcétera, etcétera. Fuimos
en mi generación éramos más de 70, los grupos hace 40 años eran inmensos, ¿no? Te estoy hablando de cuando la vida era en blanco y negro. Y al final del día, el que se quedó fui yo. Y a la fecha, pues gracias a Dios, el que se ha quedado soy yo. Y, ¿sabes? Un punto también, ya que hablabas de qué puntos han sido importantes, un punto trascendental es haberme dado cuenta, no hace poco, me di cuenta muy rápido, que a mí, gracias a Dios, me pagan por irme a divertir. Y lo digo en el mejor de los sentidos de la palabra. Yo no padezco mi trabajo, yo lo disfruto, me divierto, me la paso de verdad extraordinariamente bien y además me pagan. Entonces, imagínate si no soy bendecido en ese sentido, ¿no? Por supuesto que sí. Y en toda esta experiencia tan vasta, obviamente los cambios tecnológicos los has presenciado de lo análogo a lo digital, por supuesto. ¿Cómo viviste esos cambios también? Porque con tantos años te has adaptado a todo, pero ¿cómo lo has vivido? De aquella época de hace 40 años, cuando cada spot, cada tema, cada elemento de audio estaba en un cartucho y de a veces se tenía que poner el disquito y tenía que poner, ya sabes, con el dedo, así como los DJ, para que no se escuchara, digamos, jalado y demás. Luego pasamos al DAT, luego pasamos al CD y ahora pasamos a las computadoras. Y yo no sé qué vaya a venir en los próximos años, pero creo que eso es parte fundamental del cual para mí es el medio por excelencia, que es la radio. La radio es resiliente, ¿sabes? Y como es un medio resiliente, los que trabajamos en la radio, sí o sí, si queremos permanecer, tenemos que ser resilientes. Si te toca bailar salsa, baila salsa. Te ponen mambo, bailas mambo. Y tango y rock and roll. Al son que te toquen tienes que bailar. Eso para mí es la resiliencia, ¿no? Al final del día, adaptarse a todos los cambios, a todas las circunstancias. Y sí, yo empecé cuando, te digo, hace 40 años cada elemento de audio era un cartucho, después vinieron los DAT, vinieron los CDs y pues hoy estamos en la era digital. Y contrario a lo que pudieras imaginar, o la gente que nos lee o nos escucha pudiera imaginar, yo creo que la radio es el medio que más se adapta a los nuevos tiempos. Y te la pongo muy fácil. Todas las estaciones de radio, todas, tienen una página de internet en donde retransmiten el contenido que de manera tradicional, por las ondas hertzianas, pues transmiten las 24 horas del día o el tiempo que les permita su título de concesión. Entonces, ya estamos en internet. Ok. Luego te das a la tarea de hacer un podcast o te das a la tarea, como en mi caso, yo tengo un canal de TikTok en donde hablo de la historia de las canciones que de pronto ponemos en el fonógrafo. Tú lo has visto, tú me haces favor de seguir. Y entonces esa es parte de esa adaptación a los cambios, a los tiempos, o de esa resiliencia, o de esa forma de bailar, pues al son que te toquen, no hay de otra. Y contrario a otros medios, híjole, es cierto, y fíjate que doy clases, o daba clases en todo caso, en mi escuela, en la escuela de periodismo, y obviamente mis materias tienen que ver con radio o con locución. Y les hice un ejercicio una vez a los muchachos, les dije, vamos a salir ahora en grupo, la Septién está muy cerca del centro histórico, vamos al centro, vamos caminando, y vamos a buscar comprar un aparato radioreceptor AM/FM. Aquel que lo encuentre, le pongo perdóname, le pongo un punto en la calificación final. Y ya no hay gente que venda radios. Ya vas a batallar mucho para comprar un radio AM/FM, cuando antes estaban en todos lados. Entonces yo les decía, a ver, jóvenes, ¿ustedes quieren trabajar en un medio que pues evidentemente ya no se comercializa? Me refiero al aparatito, por supuesto, como hace 30 o 40 años, como hace 20 o tal vez hasta como hace 10? Y aún así quieren trabajar en él. Bueno, bienvenidos a bordo, porque esta es una aventura difícil, a veces es complicada, no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, ya que hablábamos hace rato de las carreras y como dices, lo retomaremos más adelante, es una carrera de resistencia trabajar en la radio. Totalmente, totalmente. Y como actualmente, ¿cómo ves exactamente como mencionabas, la gente que ya abre
un micrófono, las redes sociales, y cómo ves a los jóvenes o en la actualidad las redes sociales, porque para mí en lo personal no me agrada, porque generalmente la gente, como lo decías bien lo decías, no está preparada. Simplemente el mal llamar influencer, no sé, ¿qué piensas tú? Mira, y voy a sonar viejito porque de suyo sí la estoy. Y no me importa, bueno, finalmente me estás haciendo una pregunta, yo te voy a contestar desde mi perspectiva. Sí. Híjole, creo que hoy se siguen y se aplauden y se vitorean y se reconocen Uh-huh. absurdos, incongruencias, faltas de respeto, falta de educación. Y no me refiero a lo académico solamente, no, 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 al mínimo y más básico respeto por el otro, así de Uh-huh. simple. Y eso es lo que se aplaude, eso es lo que está bien, eso es lo que tiene 10 millones de likes. Exacto. Entonces ahí estamos ya con a mi entender, con una gran problemática en cuanto a la escala de valores, ¿no? O sea, creo que eso sí se ha perdido muy, muy gravemente. Hoy escucho en la radio, y no voy a decir en qué emisoras, aunque las tengo perfectamente identificadas, Uh-huh. escucho a gente que dice majaderías. Una cosa es que tú pongas el inserto de una persona que estás entrevistando y a esa persona se le sale, por la circunstancia que me digas, enojo, fastidio, lo que quieras, una mala palabra o una serie de insultos, lo dijo esa persona y yo estoy poniendo como testimonial la voz de esa Exacto. persona, también identificando obviamente que está en una situación desesperada, de enojo, de fastidio, Vulnerable. etcétera. Uh-huh. Pero que yo como conductora, conductor de un programa de radio, del corte que sea, diga las majaderías, no me espanto, yo tengo un lenguaje de carretonero bastante florido, me crié, gracias a Dios, me crié entre lavadores y engrasadores de coche. Mi padre Wow. en paz descanse tenía un lavado y engrasado de autos y mi primer trabajo pues fue ahí. Él me enseñó a trabajar y entonces a mí me dijeron hasta el huevo y quién lo puso. Yo Uh-huh. aprendí, por supuesto, pero soy incapaz de decirlo ante un micrófono. No, bajo ninguna circunstancia, no. No, no, Claro. no. Creo que ahí nos hace falta un poco de, primero que nada, respeto. Segundo, Uh-huh. inteligencia y Sí. cultura, porque puedes decir muchas cosas muy puntuales, muy exactas para definir tu postura con un lenguaje apropiado y sin utilizar una majadería. Totalmente, Bernardo. Por eso te digo que, porque hay gente que a lo mejor en estas alturas ya no tienes esa voz tan potente, pero tiene ese carisma, tiene esa educación, ¿no? No como antes, ¿no? La voz grave del locutor y todo lo demás, parsimonioso y todo lo demás, pero actualmente hay personas que a lo mejor no tienen ese dote de esa gran voz, pero que lo compensan con otras cosas. Y acabas de tocar un punto fundamental, Marta. Mira, hoy por hoy, sí, la autenticidad es reconocida en todos lados, no solo en la radio, pero ya que Uh-huh. estamos hablando específicamente de la radio, tienes que Uh-huh. ser auténtico. Este término de auténtico y esta forma de pensar la rescato de lo que me acabas de decir. Sería un absurdo de mi parte, por más que trabaje yo en el fonógrafo, Uh-huh. anunciar algo así como amable y gentil auditorio que nos favorece con sus sintonianas. Pero, de entrada no soy yo, esa no es mi voz. O sea, normalmente no hablo así. ¿Sí? Ajá. Como hablo es como estamos platicando tú y yo ahorita y así trato de hablar al aire. Ujú. Si Dios me bendijo o no con una voz razonablemente radiofónica, bueno, eso es otro cantar. Hoy ya no estamos hablando de las grandes y elegantes voces, no. Creo que lo más básico que pudiera esperar, perdón, que pudiera esperar la audiencia es una persona, hombre, mujer, auténtica, Mm, auténtico, como es, ujú. sin disfraces, sin pretensiones. Y creo que eso, el gran público, aún y hoy más que nunca, lo sigue, por un lado, reconociendo y por otro, agradeciendo. Totalmente agradeciendo. Oye, y hablando de eso, ¿cómo ha evolucionado tu estilo a lo largo de los años o lo has mantenido también? No, 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 evidentemente no, Marta, no. Creo que volvemos al término de adaptarse a las circunstancias y Ujú, adaptarse a los formatos. ujú, Es muy importante, sobre todo para aquellos jóvenes que quieren, por un lado, analizar
a título personal y después estudiar y posteriormente participar en la radio, deben identificar algo que se llama la unidad auditiva. ¿A qué voy? La unidad auditiva, tú tienes un perfil musical, por ejemplo, el fonógrafo, música del recuerdo, música del catálogo. Ok, entonces no voy a pretender tener en el fonógrafo a una niña, un chavo de 25 años, por decirte algo, porque no forman parte ellos a sus 25 años de una unidad auditiva. Es como si yo a mis 60 me pones a anunciar en, por decirte algo, Radio Disney o Match. No, no tengo nada que hacer ahí. De entrada no soy similar al público meta al que me voy a dirigir. Segundo, la música que estas dos estaciones, solo por mencionar dos juveniles, así rapidísimo, probablemente yo ni siquiera la conozco. O no, seguramente no la conozco, entonces no tengo ahí nada que hacer. Y esto tiene que ver con tu pregunta por lo siguiente. Yo empecé en una estación juvenil. Sí, tenía 19 años, tenía 19 años. A los 20, a los 29, a los 29 justo estaba en Pulsar FM, por ejemplo. Pero tenía 29. Y entonces la gente que me escuchaba más o menos estaba en ese rango. Hoy que tengo 60, estoy trabajando en una estación justamente donde la audiencia, el público meta del fonógrafo, pues es más o menos contemporáneo a mí y les puedo hablar de lo mismo. Podemos tener esa empatía, ¿sí? El saber que sus gustos muy probablemente sean los míos, al menos la música, sí la conocemos el público meta o el gran público, y ahí no se va a romper la unidad auditiva. Definitivamente ahí no. Entonces, he ido evolucionando respondiendo más a profundidad en tu pregunta, pues conforme ha avanzado el tiempo y conforme las circunstancias laborales pues me lo han permitido, ¿no? He estado en estaciones juveniles, sí, cuando era chavo, pero ahora que estoy a 10 millones de años luz de no serlo, pues entonces estoy en una estación donde voy acorde, insisto, al público meta al que me dirijo. ¿Cómo ves el futuro de la radio en México? El futuro de la radio, a ver, yo te voy a contestar como les contesto a mis alumnos cuando me preguntan, ok, y si ya no hay radio, y si ya nadie los escucha, es muy fácil. A ver, cuando tú escuchas una campaña, sobre todo ahora que viene la época de huracanes y las lluvias, y etcétera, ¿qué tiene tu mochila de emergencia? Documentos importantes, las llaves, una radio con baterías. No te piden, llévate el iPad, llévate el celular, llévate la pantallota de 78,000 pulgadas. No, te piden un radio con baterías. Entonces, pues yo creo que si eso sigue siendo una constante en una emergencia es por algo, ¿no? Porque la radio sigue siendo un medio vigente, que a veces lo utilizas como, pues, por ejemplo, un antiácido cuando andas enferma del estómago. No te lo tomas diario, es muy probable que no lo tomes diario, pero cuando lo necesitas, ahí está. Así, válgame la comparación así de bote pronto, se me acaba de ocurrir, y cuando lo necesitas, ahí está. Ahí está. En el botiquín de emergencia. En el botiquín de emergencia, o hay quien, por ejemplo, y cambiando un poco, no comes pastel a diario, pero si se te antoja, puedes comer un pedacito de pastel, vas y compras uno. Si se te antoja escuchar cosas diferentes a lo del podcast y a lo de no sé qué, bueno, pues ahí está la radio. La radio va a permanecer, se está adaptando, es resiliente y creo que pues ahí está. Yo no sé cuánto tiempo me quede, una en la radio, dos en este planeta, pero mientras yo tenga oportunidad y la radio siga, adelante, yo no tengo el mínimo problema en no seguir en la radio. Una cosa que no voy de acuerdo contigo, fíjate. A mí me encanta también la NFL, la adoro, pero mi rival en esas épocas de los 70s, ya imagínate a qué equipo le voy. Si tú le vas a los vaqueros. Le vas a los acereros, sí, es que yo soy vaquero a muerte. Yo soy vaquero a muerte. Sí, sí, sí. Aunque ganen, le voy a los Vaqueros de Dallas, por supuesto. Exacto. Y yo igual, sí. O sea, yo totalmente acerera al 100%. Y yo creo que es mi deporte favorito. Yo creo que es de mis deportes favoritos. Yo creo que sí lo pongo en primer lugar, definitivamente. Y
¿Por qué nace tu amor por los vaqueros? Uy, me tengo que remontar justamente a la década de los 70. Mis papás tenían por costumbre viajar 2 o 3 veces al año a McAllen, Brownsville, San Antonio, y ahí Ok. pues, estamos hablando de Texas. Y Ujú. nos traían a mis hermanos y a mí que la playerita, que el llaverito, que el baloncito, todo de los Vaqueros de Dallas. Ujú. Obviamente, Ajá. coincide esa época en la que Telesistema Mexicano empieza a transmitir el fútbol de la NFL. ¿Y qué crees? Ajá. El equipo al que transmitían era los Vaqueros de Dallas. Te estoy hablando de Ujú. la época de Roger Staubach, de Tony Dorsett, Robert Newhouse, en Claro. fin, Tom Landry como coach. Y era cuando sí ganaban, era cuando pues estaban ahí peleando justamente con los acereros de Pittsburgh. Entonces yo hice este raciocinio de niño. A ver, mis papás me están trayendo esta playerita con este casco de la estrellita. Ok, y estos que están jugando en la tele son los mismos que están acá. Ah, estos están ganando, a estos le voy a ir. Y ya evidentemente pues fui creciendo, me fue gustando más el jueguito y como te decía al principio de esta plática contigo, Ujú. yo estudié periodismo porque quería ser locutor de radio y quería Ujú. narrar la NFL. De hecho, mi tesis profesional es Sí. una propuesta de cómo debería de narrarse la NFL en la Wow. televisión. Esa es mi Wow. tesis profesional, esa fue la que defendí para obtener mi título. Entonces, imagínate, si no me gustará el fútbol americano y si no amaré con toda mi alma a la radio, ¿no? Exacto, yo creo que estamos a la par, pero de diferente equipo. Estás Pero, en el equipo equivocado. exacto, Y cada ahora, quien está en el equipo equivocado. no, nada más para terminar el tema de acereros de Pittsburgh con el Ajá. viejito que acaban de contratar, Aaron Rodgers, pues ahí lo dejo de tarea, ahí lo dejo de tarea. Ay, déjalo, ya ver, mira, a ver cómo nos va. Ya nada más, lo único que me gustaría es verlo jugar alguna vez, porque sí se me hacía, bueno, es un buen coreback, Es muy pero bueno. ya está en declive, ¿no? Pero sí es alguien que me gustaría siempre verlo jugar en vivo. Entonces, pues ojalá y se me cumpla este año. Y entonces, pero también regresando a lo que te decía, otra cosa que también nos une exactamente es la locución deportiva, como bien lo dices. Entonces, también la experiencia que te ha dado también estar en Haz Deporte desde hace tantos años, asistir a tantas carreras, desde la más sencilla hasta, como bien lo decías, triatlones y de todo tipo. Entonces, esa comunión que se tiene con el atleta es maravillosa y yo la disfruto que no tienes una idea, de verdad, Bernardo. La disfruto demasiado. Yo también, de verdad que yo también. Fíjate que hace más de 20 años conocí a los hermanos Álvarez, quienes Uh -huh. estaban pues empezando con ese proyecto. Uh -huh. Y el primer locutor de Haz Deporte, pues me tocó en suerte ser a mí. Uh -huh. Y era muy diferente a lo que yo había hecho. Yo había hecho eventos masivos en la radio, cabina y demás. Pero el estar ahí frente a frente, describiendo, por un lado, dando instrucciones al principio del evento, que dónde Uh está -huh. tal cosa y qué tienes que hacer, dónde te colocas, tú mejor que yo lo sabes. Luego, Uh -huh. la animación, el vamos, ustedes pueden, etcétera, etcétera. Ya la narración en parte del inicio y sobre todo a la llegada de los atletas a la meta y el tratar de incentivarlos a ellos de manera individual, el ser muy observador de qué está pasando, porque estarás de acuerdo conmigo, se convierte de pronto en un circo como de 6, 7 pistas, porque por un Sí. lado están llegando los atletas, por Uh otro lado -huh. está recibiendo instrucciones, por otro lado está la gente a la que tienes que animar para que a su vez le echen porras a los que van llegando. Y es un ejercicio muy importante, al menos para mí, porque convives de cerca con gente que hace. Yo admiro mucho a la gente que hace lo que yo soy incapaz de hacer, en serio, en general. Y los atletas, yo siempre les digo, hombre, ustedes que corren son un ejemplo para nosotros que no corremos ni las cortinas, se ríen y todo, pero es una gran verdad. Yo no corro ni las cortinas, no me paro a las 5 de la mañana a correr, no llevo una dieta para tener exactamente la condición físico-atlética de recorrer 21 kilómetros, 10, 5, bueno, no recorro ni uno.
Entonces, al final del día, yo los admiro, los respeto y Sí. créeme que es de verdad una experiencia muy, muy interesante el poder servirles, porque, ¿sabes? Ujú. Uno cuando hace uso del micrófono sirve a alguien. A lo mejor lo ves, a lo mejor no lo ves, pero tú Exacto. estás al servicio de alguien. Nuestra labor es de servicio. Y si no eres capaz de dar el servicio de manera adecuada, ya lo decíamos en la radio, aquí en las carreras atléticas, en los triatlones, es fundamental tener la capacidad de servicio y de atención a quienes son tus clientes, los Ujú. atletas que están participando. Así es, totalmente, porque se vuelve, te digo, esa comunidad de que tú ya vas conociendo a los atletas te van conociendo a ti, se hace una comunidad muy linda, ¿no? Entonces, ya saben que estás tú ahí para apoyarlos, ya te conocen, entonces, y como dices tú, yo en mi caso sí troto, yo les digo que yo trato de trotar, pero no de ese nivel como lo tienen ellos, ¿no? Pero No, sí me gusta mucho, me gusta mucho el atletismo, pero también ahorita fíjate que ya me lo prohibieron, Bernardo, entonces más me motiva a mí, por eso les digo, porque como yo ya no puedo, entonces les digo, corran por mí, háganlo por mí. Entonces, como dices tú, es un servicio y como yo se los digo, es de dos vías, ¿no? Es de dos vías, como en la cabina, como estás en una carrera, ¿no? Es de dos vías. así es. Y fíjate que ahora que mencionabas esto de que ya te ubican, te identifican. Hace muchos años, en un triatlón, creo que fue en Ixtapan, Uh -huh. se acercó, yo estaba trabajando, estaba en la zona de transición, ya sabes, en donde vas de la natación a la bici, de la bici Ajá. a la carrera, y se acerca una persona y me dice, ay, dice, ya te escuché. ¿Y sabes lo que sentí cuando te escuché? Dije, no, que ya había llegado, porque al Wow. escucharte ya estaba yo aquí en el triatlón. Ah, órale, qué padre. Y es algo que no me había acordado hasta ahorita que lo estás mencionando, de que la gente te ubica, sí, sí, la Uh gente te -huh. ubica y llega a ser llegas a ser con tu voz hasta parte del evento, ¿sabes? En Claro. muchas ocasiones, y tú me vas a dar la razón, en muchas ocasiones, si tú te distraes, si tú cometes una tontería, el evento se lo lleva el tren. O sea, Claro. debes de estar sumamente atento de tiempos, de lugares, de el ABC, el minuto a minuto, como le decimos, de toda una competencia y no te puedes saltar ningún punto. Y si hay alguna contingencia que atender, debes de tener la capacidad de resolución en tanto se da, obviamente, por parte pues del comité organizador, de la autoridad, pero tú debes de ser lo suficientemente capaz de ejercer el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, si una contingencia sucede. En fin, es mucha la responsabilidad. Yo siempre he dicho que abrir un micrófono no es nada más de ponerme a parlotear, no, es demasiada la responsabilidad en el punto, en el evento, en el plano o en el medio que me lo indiques. Sí, totalmente de acuerdo, porque a alguien se les hace tan fácil abrir el micrófono y es una gran responsabilidad de verdad y tienes que estar consciente de ello y adaptarte al lugar en donde estás con las personas que te ubicas, como bien lo dices, cuando está uno en las carreras, estás con el radio, estás con la porra, estás con los atletas, estás con la llegada, es una concentración impresionante que lo hacemos ver tan fácil, yo creo, Bernardo, a veces nuestro trabajo, que la gente de repente te dice, pues está fácil y tú, pues no tanto, no, no parece, pero No, no. no, no es nada fácil, no, no es nada fácil. Y ahí te va una de las dificultades. En la cabina nadie te ve más que el operador. Uh Y -huh. ahí en una carrera estás a vista de todo mundo, entonces no, el margen de maniobra o tu margen de error se reduce prácticamente a cero, o sea, no puedes Uh equivocarte. -huh. Igual que en la radio en vivo, ¿no? Estás en una cabina, en un programa, tu trabajo es de cristal, todo mundo lo va a observar, o mejor dicho, lo Sí. va a escuchar, y auditivamente están al pendiente, o tal vez no, pero no te equivoques, porque entonces si ya caminaste, te hacen pedazos. Y hoy con las benditas redes sociales, pues imagínate, ¿no? Creo que el escrutinio para quien está hablando ante un micrófono hoy por hoy es brutal. No faltaba hace 30, 20 años que te hablaban por teléfono a la cabina, te equivocaste, eres un tal por cual.
No, hoy Sí, si haces una tontera te hacen pedazos, te pedazos. crucifican en redes sociales. ¿Y cómo vives el día a día? ¿Tienes algún ritual al entrar? Obviamente haces calentamiento de voz. Eh, ¿Qué haces antes de entrar o de estar ya en cabina? Desde que salgo de casa, de tu casa, casa de todos Gracias. ustedes, a llegar a la cabina, estoy gesticulando. Ujú, Ajá, es para aflojar todo esto. Es más, hablamos de competidores de alto rendimiento. Bueno, ujú. pues la cara tiene músculos, al hablar se activan una serie de músculos, la lengua por sí sola es un músculo, entonces, pues vamos a darle un poquito de calentamiento. Evidentemente preparo, no abro micrófono si no sé exactamente qué voy a decir. Tengo mi programación en pantalla en el monitor, si descubro que puedo hablar de una canción porque, por ejemplo, no sé, me aparece en el bloque musical Bazar con Flans. Bazar con Ujú. Flans en marzo pasado cumplió nada más 40 años de vida. Entonces se me ocurre que voy a investigar un poquito de la historia de cómo fue que surge Bazar, cómo fue que surgen las Flans y lo platico al aire. Va. Si me gusta el comentario al aire, de inmediato lo grabo el video para TikTok. Si no, lo dejo pasar, pero no puedo abrir micrófono si no sé exactamente qué diablos voy a decir. La improvisación no es saber qué se te ocurre. La Ujú. improvisación para mí es tener justamente un tema, saber cómo lo vas a desarrollar, inicio, desarrollo, conclusión, y luego entonces, pues hablar al final del día y estructurarlo de la mejor manera posible, porque reitero, te están escuchando y tienes que dar un servicio, y si el servicio es, pues, platicar, contar historias, fíjate, la radio histórica y tradicionalmente es escuchada de un 100%, de una población 100%, el 75% mujeres, 25% hombres. Y a las mujeres, y tú no me vas a dejar mentir, a las mujeres les gusta que les contemos historias. Ujú. Y en una estación como el Fonógrafo, que es una estación del recuerdo y que justamente su eslogan es, su oferta de venta es música ligada a tu recuerdo, pues yo te voy a hacer que recuerdes muchas cosas con base en los temas que estás escuchando. Te voy a platicar historias. Y eso evidentemente pues está dándole un servicio al gran público, a mi público meta, que en su mayoría, te digo, de un 100%, 75% mujeres, 25% hombres. Wow, es alto, ¿eh? Es alto. Yo pensé que un 60-40. No, 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 no. Las mujeres, de las pocas personas, porque eso también lo acabamos de platicar, de ya las muy pocas personas que escuchan radio, de ese gran universo, el 75% son mujeres, 25% hombres, más o menos. Y también sabes que depende del formato. Por ejemplo, las estaciones habladas, las estaciones con programas que no sean revistas femeninas, por ejemplo, un noticiero es escuchado más evidentemente por hombres que por mujeres, pero en general la radio musical es escuchada más por mujeres que por hombres. ¿Cómo quieres que la gente te recuerde, Bernardo, tanto en general en tu vida y como locutor? ¿Cómo quieres dejar esa huella, ese legado? Me gustaría que me recordaran como una buena persona, así, como una buena persona. Sí, simplemente una persona buena a la que le puedes platicar lo que sea, con la cual puedes conversar un ratito. Yo no soporto de verdad, y mira que conozco divos, y eso es lo que más me molesta, ¿no? Que divos, sí, yo te puedo dar nombres, pero no lo voy a hacer. No, hombre, a ver, espérate, si no estás bajando del Olimpo, tu trabajo no es tan importante como el de un neurocirujano, como el de un ingeniero. Sí, es un trabajo respetable, es un trabajo como el de cualquiera. Sí, Ujú. sí, por supuesto que es un trabajo respetable como el de cualquiera, pero no es más, evidentemente no es tampoco menos que el de cualquiera. Ubícate en tu justa dimensión como una persona buena, una persona abierta, sin ningún tipo de pretensión. Al fin y al cabo, todos estamos hechos igual, nacimos igual y nos vamos a morir igual. O sea, eso es Exacto. una ley de vida y hay gente que lo pierde de vista, ¿no? Entonces, no, no, como una persona buena, una persona tranquila, sin más pretensiones que hacer lo que le gusta, llevar la fiesta en paz, estar alegre, contento, en santa paz, pues, para acabar pronto. Pues excelente. A mí me gustaría que nos des tus redes sociales para que la gente te siga, nos des tus horarios cuando estás ahí en el fonógrafo, toda la información, Bernardo.
¿Cómo no? Mira, estoy en el fonógrafo de lunes a sábado, de 6 de la mañana a 1 de la tarde y de 9 a 12 de la noche. Me pueden buscar en TikTok como Bernardo García. Es más, déjame ver la dirección exacta porque no me la sé bien, pero déjame ir a mi perfil. Es @Bernie, con B grande, Bernie-García 65. Ahí estoy en TikTok. @Bernie-García 65. Ese es mi TikTok. Lo que Tres, hago en dos, el uno. fonógrafo, muchas veces lo replico el canal de TikTok. Ahí pueden ustedes pues enterarse de muchas historias que están padres, o sea, cosas, por ejemplo, yo no sabía que Juan Gabriel le dio a Anel, la esposa de José José, en una cena en casa del príncipe, la letra en un papelito escrito de puño y letra del Divo de Juárez, de lo pasado pasado, y que Juan Gabriel organizó esos aplausos que se escuchan cuando José José dice pide un aplauso para el amor. Ah, bueno, pues Ajá. José José organizó, digamos que los aplausos. Juan Gabriel, quiero decir, organizó los aplausos en compañía de Anel y la gente que estaba en el estudio. Se meten ahí cuando empieza José José, pide un aplauso para el amor que a mí ha llegado, ellos Ajá. empiezan a aplaudir. Como decía Chespirito, no son aplausos grabados. Entre otras muchas historias, Wow. ¿no? Que tengo por ahí. ¿Qué mensaje le dejas a las nuevas generaciones y sobre todo a la Asociación Nacional de Locutores? A las nuevas generaciones, prepárense, estudien, esfuércense. Esta carrera de la radio no es de velocidad, lo dije hace rato y lo reitero y por experiencia propia lo digo, es de resistencia. Entre más capacitación, más preparación, más esfuerzo ustedes le pongan a su vida profesional, a su día a día, si quieren estar en los medios, no hay de otra, ¿eh? No hay de otra. Puede uno que otro, una que otra colarse por palancas, etcétera, pero ¿saben qué? Van a durar el día y la víspera, porque la creatividad, el apasionamiento por algo, pues no lo venden en las tiendas de conveniencia, se va adquiriendo con base en el estudio, en el trabajo, en el esfuerzo y evidentemente pues en el tiempo. A la Asociación Nacional de Locutores, felicitarlos porque yo los sigo en Facebook y tienen ya la licenciatura en locución y ya Exacto. los primeros cursos para sacar gente bien capacitada, que no Ujú. vaya a decir tonteras y que si las dice, los diga con capacidad, sobre todo con conocimiento de causa, porque de pronto como que no conectan el cerebro con la lengua, algunos no voy a decir nombres, y qué bueno que la Asociación Nacional de Locutores se está preocupando por preparar a nuevas generaciones de comunicadoras y de comunicadores. Agradecerles porque lo hice en su momento hace, ¿qué? 7 años. Digo, ya tenía más de 25 años, pero me hicieron favor de reconocer con la medalla por 25 años de Ajá. carrera profesional. Espero durar 9 más, espero durar en este plano 9 más y sobre todo que dure 9 años más en la radio para entonces hacerme acreedor a la de 50 años, pero todavía falta, no adelantemos vísperas, yo agradezco en serio Exacto. y reconozco el trabajo que está haciendo la Asociación Nacional de Locutores. Oye, y fíjate que a mí este año me toca, amigo, ya que me den mi medalla 25, por qué bueno, sí, qué bueno, este año me sí, toca qué bueno, recibir la medalla. qué bueno. Así es. Muchas felicidades de antemano, Marta, felicidades. Muchas gracias por estar aquí, por compartirnos un poquito de tu vida, de lo que eres y de lo que nos apasiona, que es la radio. La radio y la locución en general, Marta. No, el agradecido soy yo porque me hayas tomado en consideración. Ojalá que pues esta plática a alguien lo motive, la inspire si es el caso y diga, ok, ¿por qué no? Sí voy a ser locutora, sí quiero ser locutor. Eso sería espectacular, fíjate. Claro. Espectacular que alguien dijera, me gustaría, ¿por qué no? Lo vamos a intentar y lo logre, que eso es lo más importante. Eso, yo creo que sí. Pues muchísimas gracias, Bernardo, de verdad. Yo más que contenta por haber compartido un ratito. Ahora sí que los micrófonos virtuales Así contigo. es. Te agradezco infinitamente y gracias a ti, a la Asociación Nacional de Locutores. Y bueno, pues aquí estamos a la orden cuando haya necesidad. Te agradezco mucho, Marta. Cuídate mucho. Gracias, te mando un abrazo. Igualmente, gracias. Gracias a nuestra presidenta Rosalía Buaún,
y pues, obviamente en los controles a Carlos Báez, el Caimán. Así es que esto fue El Poder de la Voz, Locutores, El Poder de la Voz. Se despide su amiga Marta Valero. Hasta la próxima.